La retórica es una disciplina fundamental que ha moldeado el discurso humano durante más de 2500 años. Nacida en la antigua Grecia, es el arte o técnica del lenguaje capaz de persuadir y de influir en los demás. Va más allá de la mera ornamentación, para convertirse en un instrumento de pensamiento y poder. A lo largo de la historia, la retórica ha mantenido estrechas conexiones con otras disciplinas como la poética, la filosofía, la lógica, la gramática, la dialéctica, la sociología, la psicología, la lingüística y la semiótica. Su naturaleza pluridisciplinar es una constante desde sus orígenes. Estamos con el profesor Juan Esteban Incapiate Ortúa para conversar sobre los diferentes enfoques que ha tomado esta disciplina a lo largo del tiempo. Profe, ¿podría contarnos, según su experiencia, cuál es el origen de la retórica como arte persuasivo a lo largo de la historia? Muy buenos días, Monte. Es una muy buena pregunta sobre el origen y contexto de la retórica. En ese sentido, la retórica surge en la Grecia del siglo V antes de la era común, como una herramienta ciudadana. Tras la caída de los tiranos en Siracusa, muchos debían defender sus tierras ante tribunales y aparecen los primeros manuales, como los de Corax y Tisias. Esta práctica pasa a Atenas y se vuelve parte de la vida pública, en asambleas, juicios y debates. Los sofistas como Protágoras y Gorgias enseñan a argumentar con este método y finalmente desde allí podemos rastrear el origen de la retórica moderna. Profe, yo sé que el nacimiento político y oral de la retórica influyó mucho en su desarrollo inicial. ¿Podría contarnos por qué se considera la retórica un arte profundamente vinculado a la democracia y a la oralidad? Muy bien, Monte. Ahora, con la segunda pregunta, cuando hablamos de política, oralidad y democracia, debemos hacer como una suerte de contextualización. La retórica nace en espacios donde la voz decide. Esto es fundamental. En Atenas, las leyes y los juicios se debatían ante un público, de modo que convencer resultaba clave. Importan en ese sentido la credibilidad del orador, la fuerza de las razones y la apelación de las emociones. Por eso, de una manera fundamental, la retórica se entiende como un arte democrático y oral. Sin palabra pública no hay deliberación, Monte. Ahora vayamos un poco más adelante, profe. Cuéntenos, ¿qué cambios fundamentales experimenta la retórica en la etapa helenística? ¿Cuándo pasa de la polis a la escuela? ¿Qué implicaciones tiene esta transformación? Ahora bien, el Monte. Cuando empezamos del ágora al aula en la época helenista, esto se puede responder a partir de un principio contextual, es decir, cuando la polis pierde el protagonismo político. La retórica se instala en las escuelas, se sistematiza con programas y ejercicios y se consolidan los 5 pasos clásicos: inventar ideas, ordenarlas, elegir el estilo, memorizar y actuar. La formación del lector, o en ese proceso fundamental del orador, gana técnica y alcance, aunque aparece el riesgo de priorizar la forma sobre la intervención cívica. Es decir, en ocasiones puede predominar el etos sobre la emoción. La retórica tiene una historia muy interesante. Muchas personas han aportado a su desarrollo. Hablemos de los pensadores clásicos más influyentes en sus configuraciones y cuáles fueron sus principales aportes. Esa pregunta sobre los pensadores y aportes claves es fundamental. En primer lugar, encontramos a Isócrates, con un estilo y educación cívica. Ese piensa que el orador es un ciudadano responsable. Por su parte, Platón critica los excesos sofísticos y orienta la persuasión hacia el bien y el conocimiento del alma. Por su parte también, Aristóteles organiza la disciplina, credibilidad, emoción, argumento, entimema y lugares comunes, lo que en la actualidad se conoce como tópicos. Además, Cicerón integra la sabiduría y elocuencia, prefiere al orador estadista y afina los cánones, es decir, genera las reglas para el político. Y finalmente, Quintiliano propone una educación integral y define al orador como un hombre bueno, experto en decir. Es importante mencionar que en todo este grupo de personas resalta Gorgias, que resalta el poder de la ejecución oral y la función estética de la palabra. Viajemos en el tiempo hasta el siglo XX. La teoría literaria moderna retoma conceptos de la retórica clásica. ¿Qué tipo de reencuentros se produce entre ambas disciplinas? Monte, y si hacemos un recuento de la teoría literaria en el siglo XX, estas teorías del texto
vuelven la mirada a la retórica para explicar cómo una obra persuade y produce sentido, es decir, cómo intenta convencer al lector de algo. El análisis de figuras retóricas, estructuras, pactos de lectura muestra que la literatura no solo cuenta, también orienta interpretaciones. Argumentación y poética se cruzan para estudiar efectos, expectativas y estrategias del discurso, porque en el relato el tiempo lo controla todo, y en ese sentido la oralidad es fundamental para poder que el proceso de comprensión sea exitoso. Profe, tengo otra curiosidad. ¿Cómo contribuyen la pragmática y la teoría de la recepción al estudio contemporáneo del discurso retórico y literario? Monte, esa pregunta sobre los aportes de la pragmática y la recepción tienen mucho sentido para poder entender la función social de la retórica. La pragmática recuerda que el sentido depende de quién habla, para qué y en qué contexto. La teoría, por su parte, destaca al lector y sus horizontes de expectativa, es decir, la recepción. Juntas, explican por qué un mismo discurso cambia de efecto según la audiencia y el marco situacional, tanto en política como en literatura. Es decir, que el efecto pragmático de la retórica se resuelve en el público. La conversación ha sido muy enriquecedora. Para ir cerrando, me gustaría hacerle una última pregunta. Todo lo que nos ha contado tiene un impacto en la vida diaria. ¿Cómo podría explicarnos esto? ¿Cómo la retórica influencia la vida cotidiana? Y finalmente, Monte, ¿qué propone la neorretórica o la nueva retórica? Pues la neorretórica, asociada a Perelman y Aureltech Taiteca, esta actualiza la tradición clásica con una lógica informal y lingüística. Pensemos en Peirce. Coloca a la audiencia en el centro, privilegia lo razonable sobre lo demostrativo y estudia discursos cotidianos, jurídicos, científicos y literarios. Además, los enfoques semióticos muestran a las figuras como operaciones cognitivas, es decir, del pensamiento. El resultado es un puente sólido entre la herencia clásica y el análisis contemporáneo del discurso. La nueva retórica es el nuevo camino que la retórica clásica ha tomado en los estudios literarios contemporáneos.